Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestro nuevo miembro del canal, Ana Martínez, la cual se unió a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Martín. Tengo 31 años de edad y soy miembro de las filas de la Marina Armada de México. Entré a este lugar desde que tenía 19 años, ya que siempre fue mi sueño desde hace mucho tiempo. Yo vivo en la costa del estado de Michoacán, por lo que siempre veía por las calles a las camionetas de los marinos circulando, y la verdad es que me quedé maravillado. Ya tengo 12 años de experiencia dando mi servicio a esta respetable institución, y cuento con varios cursos que me han hecho subir un par de rangos. A lo largo de todo este tiempo, me he enfrentado en diversas ocasiones contra la delincuencia organizada. Comúnmente en el área en la que estoy, somos más de estar revisando los puertos en busca de tráfico de sustancias ilegales, así como detección de embarcaciones que se utilizan para el transporte de estas mismas. Sin embargo, también he sido partícipe en ciertos operativos que nos han mandado de apoyo para la localización y detención de ciertos líderes criminales que operan en todo el país. Y es gracias a esta vasta experiencia que he tenido que me he topado con cosas muy aterradoras, algunas de índole paranormal. Me gustaría contarte un par de estas historias. La primera de estas será sobre algo paranormal que me ocurrió a mí personalmente cuando apenas iba iniciando. Verás, nosotros normalmente nos encontramos en las ciudades puertos o que están pegados en la costera por lo mismo de que somos de la Marina Armada. Pues bueno, normalmente nosotros nos ocupamos más de cosas relacionadas con el agua, pero en este caso fuimos requeridos debido a un muy fuerte accidente que hubo en una autopista muy cercana a la localidad en la que estábamos. Resulta que había ocurrido un muy fuerte accidente sobre la carretera, el cual implicaba una pipa que transportaba químicos altamente peligrosos y nocivos para la salud. Esta había volcado dejando el tráfico paralizado, pero no había sido la única afectada, ya que debido a las altas velocidades en las que suelen ir todos los conductores en autopista, pues se hizo una especie de carambola en la que muchos vehículos se vieron involucrados, chocando contra la pipa. Algunos vehículos civiles, así como también un autobús que había quedado de cierta forma prensado entre unos vehículos y la pipa gasera, por lo que fuimos requeridos para tratar de mantener la calma y controlar la situación con la gente, puesto que claramente los familiares de esas personas vendrían a checar el asunto y se podría armar un alboroto que empeorara las cosas, además de también tener que ayudar en las labores de rescate de algunos pasajeros y civiles, ya que algunos se encontraban atrapados dentro e inhalando esos gases tóxicos. El asunto es que ya nos trasladamos hacia ese lugar. Llegamos en cuestión de unos 40 o 50 minutos aproximadamente. La escena era atroz. El olor a químicos era penetrante. A pesar de que llevábamos mascarillas especiales para no inhalar tantos esos gases tóxicos, aún así lograban traspasarlos un poco. Alrededor estaban muchísimos civiles acercándose, tratando de ayudar en lo que fuera posible. Pero debido a la misma naturaleza de lo que se transportaba en la pipa, pues era muy peligroso que las personas que no estuvieran capacitadas ni tuvieran la adecuada protección se acercaran, ya que podrían terminar siendo víctimas también. Pero ellos no entendían eso. Ellos pensaban que las autoridades nos estábamos haciendo tontos y estaban desesperados. Pero pues hay que seguir un protocolo también para tratar de mantener la integridad de todos. Nosotros pues estábamos ahí para tratar de poner orden en todo este asunto, mientras que personas especializadas como los bomberos serían los encargados de abrir y evacuar a las personas atrapadas. Todo esto parecía una zona de guerra. Había personas literalmente destrozadas por lo fuerte de los impactos entre los carros. Algunos hasta quedaron prensados dentro de sus mismos vehículos. El caso es que nosotros nos pusimos a mantener alejados a todas las personas de la escena, en lo que los bomberos y las demás autoridades llegaban y realizaban sus labores. Pues bueno, después de estar lidiando con toda la gente desesperada, decidí acercarme un poco a la escena para revisar la situación.
La verdad es que también lo hice por un poco de curiosidad. Pero bueno, el asunto es que ya estando cerca del área, un pequeño niño que andaría sobre los 8 años de edad aproximadamente, se me acercó por la espalda y me jaló el uniforme, a lo cual rápidamente me volteé. Este niño, a diferencia de todas las personas, tenía un semblante un tanto tranquilo. No se le veía desesperado como a todos los demás. Y pues ustedes dirán, al final de cuentas pues es un niño, no comprende la situación. Pero créanme que en este tipo de escenas, todos, absolutamente todos, pierden la calma y se ponen en un estado de alerta. Es natural en el ser humano. Afortunadamente a nosotros nos entrenan para controlar nuestras emociones. El caso es que este niño me dijo que si podía ayudar a su papá, que él se encontraba dentro del autobús atrapado y que no se movía. Así que rápidamente supuse que el niño de alguna forma había logrado salir del camión de pasajeros, lo cual se me hizo un poco extraño, puesto que el autobús se encontraba de lado, se había volcado, por lo que salir de ahí era una tarea difícil, al menos por su propio mérito, y más teniendo en cuenta que pues era tan solo un pequeño niño. Por alguna razón, en lugar de alejarlo inmediatamente como a todos los civiles, y muy probablemente por el hecho de que pues era un niño, le dije que estuviera tranquilo y que no se preocupara, que ya los bomberos y protección civil estarían trabajando para rescatarlo. Recuerdo muy bien que era un niño que vestía con un pantalón de mezclilla y una playera roja. Lo recuerdo perfectamente porque, para tranquilizarlo un poco, le dije que me gustaba su playera. Me distraje un momento para buscar a alguien que se pudiera hacer cargo del niño, y cuando logré ver a un paramédico y le dije que viniera, en cuanto volteé para señalárselo, el niño había desaparecido. No le tomé mucha importancia y seguí en lo mío. Tras varias horas de maniobras tratando de rescatar a todas las personas, por fin pudieron hacer un boquete y empezaron a sacar a todos los heridos de sus respectivos vehículos. Fue en ese entonces que hubo algo que me hizo sentir un terrible escalofrío y un vacío inmenso en el estómago. Mientras estaban sacando a todos los heridos, también pude ver que estaban los del servicio médico forense levantando los cuerpos de las personas que habían perdido la vida y los estaban metiendo en bolsas negras. Y entre esos cuerpos que estaban levantando se encontraba el mismo niño que se me había acercado unos minutos antes. Traía la misma ropa, unos jeans azules y una playera roja, con la diferencia de que ahora la ropa la tenía completamente desgarrada y se le veían múltiples heridas, producto del mismo choque. En cuanto vi esto, no pude evitar acercarme para ese lugar, así podría preguntarle sobre el niño. Cuando lo estaban metiendo en la bolsa, le pregunté qué había pasado, y uno de ellos me dijo que pues ese sería trabajo del médico forense, en dictaminar cómo había perdido la vida, pero que a simple vista parecía que los vidrios de la ventana del autobús lo habían rasgado y que por eso tenía múltiples heridas. Pero lo que le pareció haber provocado la muerte fue un traumatismo en la cabeza. En cuanto me dijo eso, yo me quedé helado. No podía creer lo que me estaba diciendo. Me quedé incluso mudo durante un momento y con la mirada perdida. Esta persona me preguntó que si ocurría algo, a lo que le dije que sí, que ese niño apenas hacía unos minutos atrás se me había acercado y me había pedido ayuda para sus papás, los cuales se encontraban dentro del autobús. No sé si esa gente de los forenses están tan acostumbrados a este tipo de situaciones, pero no le impresionó en lo absoluto lo que acababa de decirle. Simplemente me dijo: "Ah, sí, sus papás están heridos, pero con vida. Los van a trasladar hacia un hospital a una ciudad cercana, pero el niño sí perdió la vida definitivamente". Yo me quedé en shock, no sabía qué pensar. La verdad es que fue de mis primeras experiencias paranormales en el ramo. Ya después tengo otras historias un poco más fuertes, pero esta, para ser la primera, me impresionó bastante. Y lejos de darme terror, sentí un poco de tristeza al ver cómo el espíritu de ese pobre niño, con su último tiempo en la tierra, lo utilizó para que de alguna forma pudieran ayudar a sus papás. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos.
Otra historia también me ocurrió un par de años después de haber entrado. Ya tenía algo de experiencia y ya me había enfrentado en topones varias veces con miembros de la delincuencia organizada. Ya le había perdido el miedo a la muerte, así que estaba bien curtido para cualquier cosa que pudiera pasar. Sin embargo, hubo algo que sí me dio bastante miedo, y debo admitir que le tengo más terror a volverme a topar con esa cosa que con los delincuentes. En cierta ocasión, nos tocó hacer una operación en una casa de seguridad de una ciudad costera. Teníamos informes de que ahí se ocultaba un jefe de plaza de este lugar, por lo que debíamos de ser rápidos y precisos si no queríamos complicar las cosas. Al ser un punto estratégico, normalmente se encuentra fuertemente protegidos por gatilleros que están dispuestos a dar la vida por el jefe, así que solo teníamos una oportunidad. El operativo salió mal, ya que nos descubrieron muy pronto y el criminal logró escapar. Sin embargo, se inició una fuerte persecución por toda la ciudad, al punto en que salimos de esta misma y agarramos la carretera. En cierto punto su camioneta se desvió y se metió sobre una ranchería. Seguramente ahí estarían más miembros del crimen organizado, esperando para repeler nuestros ataques, por lo que decidimos abortar la misión y darla como fallida. Hasta ahí todo bien. El asunto es que ahora teníamos una nueva ubicación para buscar, ya que si bien probablemente ese jefe criminal ya se había dado a la fuga, y lo más probable es que ya no se encontrara ahí, pues igual sabíamos que ese lugar lo usaba la mafia. ¿Para qué fines? No lo sabemos, pero era lo más probable que estuviera involucrado con la delincuencia. Así que fuimos asignados para ir a ese rancho a investigar. Así que sin más, se empezó a preparar la emboscada. La idea era ir esa misma madrugada para asaltar al lugar. Como no teníamos mucha información sobre ello, se formaría una escuadra que no llamara mucho la atención para utilizar el factor sorpresa. Así con suerte podríamos irlos bajando de uno en uno y llegar hasta lo más recóndito del lugar. Con suerte ahí seguiría nuestro objetivo principal. Así que nos alistamos y salimos. Íbamos armados con silenciadores, así que las bajas debían ser lo menos notorias posibles. Un vehículo civil nos transportó por las cercanías de ese lugar. A lo poco que sabíamos, ese era un pequeño rancho que se dedicaba al cultivo. En realidad ni siquiera sabíamos si se habían ocultado ahí, por el simple hecho de intentar escapar, o si de verdad este negocio estaba coludido con los criminales. Por lo que debíamos de cerciorarnos primero que hubiera gente armada, para evitar lastimar a civiles. Así que entramos por un lado lateral. Avanzamos aproximadamente unos 10 minutos en medio de la oscuridad y los árboles, ya que en los alrededores solo había huertas de mangos. En fin, nos metimos por una brecha que había. Solo estaba protegido por un pequeño alambre de púas, sujetados a unos troncos de madera, y empezamos a recorrer el camino. Serían 10 o 15 minutos de aproximadamente recorrido caminando con equipo táctico. Al ir avanzando, nos dimos cuenta que no se veían luces encendidas en ese lugar, por lo que pensamos que seguramente ya lo habían abandonado y que no habría nadie. Así que decidimos ir de todos modos para ver si encontrábamos algo interesante. Había una pequeña finca, junto con un lugar que parecía ser para caballos, pero no parecía haber ningún criminal por ahí cerca. Seguimos recorriendo el lugar y entramos a una pequeña casa hechiza que había. Dentro nos encontramos con una imagen realmente desagradable. Y es que desde antes de que entráramos, ya se lograba percibir en el aire un aroma bastante putrefacto. En serio que olía muy mal. En un principio pensamos que tal vez sería algún animal muerto, o incluso el mismo excremento de estos. Pero la situación sería mucho peor. Al entrar, un intenso aroma a mortandad nos perforó las fosas nasales. Rápidamente nos dimos cuenta de que algo andaba mal. La casa no era muy grande. Tenía una cocina y una habitación, por lo que empezamos a revisarla rincón por rincón. Parecía no haber absolutamente nadie en ese lugar, aunque más temprano que tarde nos daríamos cuenta que no estábamos solos. Y es que al entrar a la habitación, pudimos encontrar de dónde provenía ese terrible hedor,
Y es que sobre el piso se encontraban apilados varios cuerpos humanos, sin vida. Uno de ellos en avanzado estado de putrefacción, que era el que seguro estaba inundando este lugar con ese terrible olor. Pero esto no era lo más tétrico del asunto. Y es que en la habitación se encontraron múltiples símbolos religiosos, así como también nos encontramos como una especie de Biblia. Pero no era de esas Biblias católicas, ni de esas que conocen, sino que era un libro que lo utilizaba el crimen organizado, en el que dictaban las normas y valores que se daban entre ellos mismos. Para los que sean de Michoacán, sabrán a qué grupo criminal me refiero. Además de que había un par de armas y paquetes envueltos en cinta canela, características del oro blanco. Y no terminaba ahí, puesto que mientras estábamos explorando el lugar, una extraña criatura se aproximó hacia nosotros. Este ser parecía ser como si fuera un lobo, pero era mucho más grande. Tenía el mismo hocico y orejas de lobo, pero tenía una extraña clase de cuernos, además de que solo estaba cubierto de pelo en el torso. Al vernos, nos empezó a gruñir, como si nos quisiera atacar o intimidar, por lo que desenfundamos nuestras armas y empezamos a hacer tiros de advertencia para que se alejara. Y así fue. Le asestamos un tiro en el hombro y el animal malherido escapó. Eso fue todo lo que pasó. Llamamos para reportar la situación y se aseguró el lugar. Llegó el cuerpo médico de forenses y se levantaron los cuerpos sin vida. Al parecer, hicieron como una clase de sacrificio o algo por el estilo. Para quienes sepan de cuál grupo criminal hablo, estos solían creer en una justicia divina, así que seguramente eran delincuentes de carteles rivales que estaban haciendo cosas malas. Como todos sabrán, en el negocio no solo se dedican al contrabando y venta de sustancias ilícitas, sino que también hay otros tipos de delitos que son repudiados, y este grupo criminal solía repudiarlos. También había unas notas escritas, pero eso ya es información clasificada. Por último, una pequeña historia que estuvo rara, pero no estoy seguro de qué sería. Fue que en una ocasión en que nos encontrábamos en el mar de noche, ya que nos había llegado información de que había embarcaciones transportando sustancias ilegales, por lo que estábamos dando recorridos para ver si lográbamos detectarlos y detenerlos. Tras un muy buen rato dentro del agua, sí logramos encontrarlos, y tras una breve persecución los arrestamos. Si bien esto fue un logro, igualmente hubo algo que nos impresionó mucho más, y es que mientras estábamos dando vueltas en el mar, pudimos notar que había una tenue luz debajo del agua. Pensamos que probablemente sería un fenómeno marino, pero no. En un momento dado, pasó muy fugaz, y es que del agua a unos 100 metros de distancia, emergió algo tan rápido que ni siquiera pudimos ver qué era. No sé si habrá sido un animal marino, ya que no se vio que volviera a caer, pero fue tan rápido que ni nos dimos cuenta si se fue volando o qué habrá pasado. Uno de nuestros compañeros dijo que seguramente sería un ovni, ya que en alguna ocasión a él le tocó ver una especie de platillo volador que se sumergió en el agua a lo lejos cuando estaban haciendo recorridos. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra último deseo para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.